Cuando queremos encontrar las componentes rectangulares de un vector, realmente lo que estamos haciendo es calcular qué tanto se proyecta ese vector tanto en el eje X como en el eje Y. Pero, ¿qué significa que ese vector se proyecte? Bueno, pues es lo mismo a pensar que ese vector se refleje tanto en el eje X como en el eje Y. Para entenderlo mejor, vamos a suponer que aquí tenemos un vector cuya magnitud es de 10 metros. Podemos ver que este vector no está ni totalmente vertical ni totalmente horizontal, por lo cual podemos decir que allí hay un ángulo de inclinación del vector. Ahora, vamos a suponer que en lugar de esta flechita tenemos una lámina con una longitud de 10 metros que se encuentra inclinada. Centrémonos únicamente en el eje X. Empieza a llover y se va a mojar todo excepto el espacio que fue cubierto por esa lámina, pues ese espacio horizontal es la longitud de la proyección del vector sobre el eje X, y es a eso a lo que le conocemos como la componente horizontal de un vector. Pensándolo de otra forma, la componente horizontal podría ser la sombra que se proyecta de ese vector sobre el eje X. Pues sucede exactamente lo mismo con el eje Y, ya que la componente vertical de nuestro vector será la sombra que se proyecte sobre este otro eje. Por lo tanto, vamos a trazar una línea punteada para señalar hasta dónde llega nuestra componente vertical y horizontal. Entonces, las componentes serán el espacio que ocupa ese vector tanto en el eje X como en el eje Y. Notemos que la figura geométrica que se forma entre los ejes y las líneas punteadas es un rectángulo, y es por eso que a esas longitudes, que son las proyecciones de nuestro vector, se les conocen como componentes rectangulares. Viene de la palabra rectángulo. Por lo tanto, si ahí hay un rectángulo y nuestro vector es la línea que va desde una esquina hasta la otra del rectángulo, podemos afirmar que ahí se nos estarían formando dos triángulos rectángulos iguales, o sea, ese tipo de triángulo que tiene un ángulo interno de 90 grados. Y es por eso que para hallar matemáticamente las componentes rectangulares de ese vector se utiliza la trigonometría del triángulo rectángulo. Por supuesto, siempre y cuando conozcamos el ángulo de inclinación. Aunque claro, también podrías encontrar esas componentes utilizando simplemente una regla, un transportador y una buena escala. Así o más claro. Sígueme, es gratis.